Amados, Dios es muy bueno con nosotros. Hay una palabra bien especial para hoy, para esta tarde, hermanos. Quiero que abra su corazón, me preste su atención. Vamos a una historia extraordinaria en la Biblia, hermano, una historia maravillosa. Vaya conmigo, hermanos, a Marcos, por favor, capítulo 5, versículo 21 al 43. Vamos a hablar de la hija de Jairo. Ya había mencionado algo, hermano, así esporádico, esto sobre esta historia tan maravillosa. Pero hoy quiero entrar de lleno al texto. La hija de Jairo, hermanos. El tema, vamos a ponerle tema en esta tarde al mensaje. Regularmente sabe que yo no les pongo tema a los mensajes, pero le vamos a titular, no temas, solo cree. No temas, solo cree. Ahora bien, vaya conmigo a Marcos. Esta misma escritura, la paralela, hermanos, se encuentra en Mateo 9, 18 al 26 y en Lucas 8, 40 al 56. Tres diferentes lentes, tres diferentes formas de ver los acontecimientos. En este acontecimiento, hermanos, los lentes o las formas visuales de cada uno de los escritores, hermanos, excepto que Lucas no estaba presente, pero indagó, investigó. Esto son casi una gota de agua, hermanos, en cuanto a la similitud que llevan, hermanos. Se miran idénticas. Marcos, hermanos, leemos en Marcos capítulo 5, versículo 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora, déjeme hablar un poquito de lo que está pasando aquí. El Señor Jesús acaba de llegar a la orilla del mar. Llega, hermanos, este hombre principal entre los judíos, se postra a los pies del Señor. Esto hay una posición de quebranto, de angustia, de humillación. Alguien que está muy necesitado se postra delante del Señor. Y el versículo 23, y estoy diciendo esto porque hay que ponerle atención a los detalles. Hay que ponerle atención a los detalles. El versículo 23 dice: y le rogaba mucho. Siempre mire los detalles. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Encontramos a un hombre desesperado por su hija, en angustia, en dolor, en frustración. Alguien que está buscando una esperanza en Cristo Jesús para la sanidad de su hija. Ahora bien, versículo 24 dice: fue pues con él. Las otras escrituras, hermanos, de Lucas y de Mateo dicen que le dijo: vayamos. No negó el Señor Jesús. Acompañó a Jairo a la casa para ver a su hija. Dice el versículo 24 una vez más: fue pues con él y le seguía una gran multitud. Y le seguía una gran multitud. Y le apretaban. ¿Qué encontramos aquí? Estorbos. Fíjese bien. El Señor Jesús nunca fue un personaje de multitudes. Ciertamente dio de comer a 5,000. Predicó a grandes multitudes. Pero las cosas más grandes y más maravillosas no las hizo entre las multitudes. Las hizo en grupos pequeños. Y sus discípulos únicamente fueron 12. Y de los 12 separaba a 3 todavía. Y regularmente encontramos al Señor Jesús a solas en oración, hablando con su Padre. ¿Me están siguiendo, amados? Cristo no era un personaje de multitudes. No buscaba las multitudes. No era de las personas que necesitan la multitud para sentirse halagado
o sentirse reconocido. Es más, en un momento lo quisieron hacer rey y huyó, porque ese no era su programa, porque esa no era su función todavía. El reinado tenía que venir del cielo y no de los hombres. ¿Me están siguiendo, hermanos? Vamos, porque estoy leyendo en los detalles. Dice, cuando ya iba, dice que una gran multitud le apretaba, 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, aparece en la escena otra necesidad, también apremiante, y también de alguien que tiene fe y de alguien que podía creer que Cristo le podía sanar. Versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos, porque a veces los médicos a veces te matan más que la enfermedad. Sucede, hermano, sucede. No vamos a entrar en el tema, sigamos. Dice aquí que había sufrido mucho y de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, ya nada había aprovechado, antes le iba peor. 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tremendo, hermoso milagro, maravilloso, pero interrumpió algo. Ahora, vamos a acabar la lectura. Ahora me voy a ir de la lectura continua hasta el versículo 43, hermanos, y luego ya hablaremos un poquito sobre esto. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero les mandó a muchos que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ahora, volvamos otra vez a la historia. Bien interesante esto, hermanos. Va en el proceso. Le dijo que sí a Jairo. Van en el camino. En el camino hay una interrupción. Una interrupción, hermano, que conlleva detener el desfile, porque había gente que le apreturaba, que le estorbaba, había una multitud que le seguía, y detiene todo. Y todavía después de que se detiene, hay una conversación, a la misma vez hay acusaciones, a la misma vez hay arrepentimiento, hay salvación,
hay cuestionamiento de la gente, hay todo ese proceso. Yo quiero que usted se ponga por un momento en los zapatos de Jairo. Él llega, le pidió con dolor, con quebranto: mi hija está muy grave, por favor ven, tócala para que sea sana. Vamos. Y mientras van, hermanos, sucede este percance o este suceso o este milagro, lo que usted quiera llamarle, dependiendo del ente que lo esté viendo. Y detiene todo. Póngase en el corazón y en la mente de este hombre la desesperación y la angustia. El momento en que todo está detenido y él tiene una necesidad y parece que todo está en su contra, todo estorba, nada se cumple, no hay una forma de hacer llegar con rapidez, porque cuando estamos en necesidad exigimos que se mire nuestra necesidad como una emergencia, porque así es nuestro pensamiento, nuestra mente, porque así es como queremos que Dios reaccione. Porque, hermanos, ¿cuántos de nosotros no entramos en desesperos cuando oramos y buscamos a Dios y no sucede nada? Y aún cuando hay promesas de que algo va a suceder, de que Dios va a llegar, de que Dios va a hacer el milagro, hay retrasos. Y esos retrasos, hermano, a veces nos frustran tanto y nos hacen enojar tanto. Nuestra fe se comienza a desmoronar. Comienza un cansancio interno, porque el esperar es difícil, hermano. Mire, es fácil esperar cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal, cuando hay circunstancias difíciles, vientos fuertes, tormentas adversas, cuando viene la problemática de la familia, de los hijos, de la economía, y luego Dios te dice: espera. Híjole, porque así es como Dios responde. Dios responde sí, Dios responde no, o Dios responde espera. Ahora, la espera siempre Dios no la da, porque en la espera sucede algo extraordinario. Nuestra fe, hermano, es una fe. La fe es como un músculo. Entre más se ejercita, más fuerte se pone. Y la espera lo que hace es probar la fe. Es ejercitar la fe. Es poner en práctica la fe. Pero esa práctica, ese ejercicio de fe, hermano, si no es respondida a la petición, entramos en crisis. Y la crisis, hermano, como les decía la semana pasada, mata la esperanza, mata la intención, duele, llora uno, entra la soledad, entra la congoja, entra el momento del desespero cuando dices: esto ya se acabó, no tiene manera de resolverse. Todo estorba, todo sucede, nada está a favor, todo es en contra. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Sabe qué? Yo he aprendido esto, y se lo dice un hombre viejo que mañana cumple 50 años. Cuando llegue a mi edad vas a ver lo que le estoy diciendo. Miren, santos, las experiencias de la vida te forjan, te forman, te fortalecen tu fe. Aquellos que sirven diligentemente a Dios, aquellos que aman a Dios incondicionalmente, son aquellos que fueron forjados en desiertos, aquellos que fueron traspasados, hermano, por tribulaciones, por dificultades, por escaseces, por angustias, por persecuciones, por momentos tan oscuros y tan tenebrosos y tan dolorosos, que en muchas ocasiones te rendiste, y si no desfalleciste fue porque la gracia de Dios estaba ahí contigo, hermano. Pero por tu persona fuera, por si mi persona fuera, hace tiempo había arrojado la toalla. Pero hay algo que tiene Dios, que Dios no te suelta, hermano.
Hay momentos en los cuales tú dices definitivamente esto no sirve, esto no tiene sentido, esto no hay un por qué ni un para qué, así que por lo tanto me rindo. Y de alguna manera Dios no te suelta, hermano. No te suelta. No te suelta. Y así está aquel hombre. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque en una necesidad apresurante, en medio de tantos estorbos, imagínese cuando está hablando con aquella mujer y está escuchando el testimonio de aquella mujer. Le estoy contando toda la verdad, y luego contó su historia desde que nació. Era mujer, digan amén. Sí, comenzó a contar toda la historia, y Jairo ahí a un lado, esperando, ¿verdad? Con inquietud interna, pero con una paciencia externa, no queriendo interrumpir lo que el Señor estaba haciendo, pero apresurado porque su hija está por morir. Y la mujer conversando y platicando. Fíjese, Señor Jesús, que pues yo nací en tal lugar y me enfermé y fui con el médico fulanito y me dijo, me dio este remedio y me cobró y yo le pagué, pero mire que no sucedió nada. Pero después me recomendaron la hierbera de la esquina, fui y me volví a cobrar. Y Jairo ahí, hermano, con el desespero. Ahora, mientras está esta conversación, llegan los siervos de Jairo de la casa. Y aquí viene la primer palabra negativa. La primer palabra negativa es: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al Señor? Ahora, aquí es donde lo quiero capturar. Aquí es donde quiero que entre en la escena. Vayamos a la escena del momento. Cristo tratando con la mujer sanada. Está oyendo, porque Cristo oía los corazones, oía las mentes, oía las expresiones. Imagínese a Jairo recibir la noticia y las palabras que le dijeron: no lo molestes, ya se murió. Ahora yo puedo ver al Señor Jesús volteando a ver a Jairo y mirándole cómo cambia su rostro. Del desespero, de la angustia, a la tragedia completa y total, a una muerte absoluta, a hacer morir cualquier vínculo, cualquier migaja de esperanza que le quedaba. Y ahí es donde el Señor Jesús le dice unas palabras maravillosas, que son las que a veces necesitamos, hermano. Oírlas del Señor Jesús. Porque nuestra fe desfallece, porque hay cansancio, porque hay frustración, porque hay dolor, porque hemos esperado tanto y no hemos visto nada, porque me he esforzado, porque he trabajado, porque he invertido, porque he estado ahí, porque he sido fiel, porque le he puesto todo de mi parte. Y mi necesidad sigue vigente, sigue presente. Pero llegó el momento en que dijeron: mira, se acabó. Se acabó. Está muerta. No lo molestes. Y ahí el Señor Jesús se dirige a él y le dice: no temas, solamente cree. En ese momento, yo soy de los que cree que esas palabras no hicieron un efecto inmediato en Jairo. La Biblia no informa, no nos da una pizca de información sobre la reacción de Jairo en ese momento. Pero eso sí, las palabras de Cristo Jesús trascienden el momento, trascienden las circunstancias. Y aun cuando los pensamientos te están engañando y los sentimientos están alborotados dentro de ti, la palabra de Cristo Jesús que sale de sus labios para nosotros nos hace volver a tener esperanza y mirar hacia adelante, que las cosas serán mejor, que algo bueno viene. Y esto me recuerda, hermanos,
lo mismo que le sucedió a Marta y María, ¿se recuerda? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Qué nos pide el Señor? Que sigamos creyendo aún, hermano, aún. Cuando las cosas no son favorables, cuando sigue oscuro el día, cuando el tiempo se acabó, cuando ya no hay manera, ya no hay forma. ¿Por qué? Porque ese es el dictamen que el mundo nos da, hermano. Dentro de todos estos acontecimientos hay estorbos. La mujer con el flujo de sangre tenía estorbos para poder llegar a Cristo Jesús, porque había una multitud que le apretaba. Porque siempre hay gente que nos está informando, que nos está contaminando, que nos está diciendo que es imposible, que no se puede, que no hay. Por cada palabra positiva que escuchamos hay 100 palabras negativas que nos están diciendo que no. Pero una cosa yo he creído, que la palabra que viene de Cristo, una sola palabra nada más, hermano, puede derribar todo argumento, pensamiento, toda cuestión, hermano, que el mundo nos quiere dar, amados. A veces es una sola palabra la que escucho. A veces es un solo mensaje, a veces es una sola expresión de parte de Dios que escuché en la casa de Dios, que Dios habló a mi corazón en oración, que fue lo que me hizo levantarme y seguir adelante, aun cuando las condiciones no eran para seguir. ¿Están escuchando, santos? Ahora, esto no termina ahí, hermano. Las condiciones siguen siendo negativas. Pero entonces el Señor Jesús, en medio de toda esta situación, toma cartas en el asunto. Así, a mí me gusta cuando Cristo dice, ahora me encargo yo. Porque así como se desespera usted, también Dios le entra a nuestro desespero. Le voy a decir por qué. Porque cuando le dice eso, cambia la manera de hacer desfile, cambia la manera de ir a la casa. No sé cómo lo hizo, solamente dice que separó a sus 3 elegidos: Juan, Pedro y Jacob, el hermano de Juan, que eran los que llevaba siempre a los lugares especiales. ¿Se recuerdan? Ahora, ¿qué es lo que hace? Reprende a la multitud, detiene a la multitud, separa a la multitud. No, estorbos, quítense, vayamos. Y se voy nomás a ellos 3. Obviamente debió Jairo haberlo acompañado con la comitiva de Jairo, pero ya era un grupo selecto, porque en el camino tienes que dejar los que te estorban. Hermano, mira, hay mucha gente que tiene buenos deseos, cree en Dios, ama a Dios, pero en los lugares donde andas y con la gente con la que te juntas y las personas que influencian tu vida y las amistades que tienes en Facebook, Dios le dijo a Jairo: apaga tu celular. Así le dijo, literalmente. Y le dijo a las que estaban ahí: váyanse a ver toda la novela. Nosotros tenemos asuntos espirituales que tratar. Lo del mundo al mundo, lo del agua al agua, agua al agua, leche en leche, hermano. Amén. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Limpió la situación. Porque a veces lo que necesitamos, nuestra fe, hermano, tiene su proyección, tiene su momento, tiene su meta, tiene su cumplimiento, tiene la consumación en Cristo Jesús en un tiempo perfecto de Dios. Pero mientras llegas a ese tiempo, va a haber contaminación, situaciones, circunstancias, palabras, expresiones, cosas en tu entorno que van a hacer desfallecer esa fe en ti. Pero Cristo, al verle el rostro, al ver la condición, le dijo: no temas, solo cree. Y entonces el Señor toma el control de las circunstancias de la vida de Jairo, separa a los suyos, toma a Jairo
y van a la casa. Cuando llegan a la casa es otro rollo ahí, hermano. Porque a veces te libras de aquellos en la calle, los amigos, las amistades. Aprendes y tú dices, bueno, es que esas amistades no me convienen, y comienzas a desechar aquellas personas que se te están añadiendo. Te las comienzas a sacudir, aquellas personas negativas, aquellas personas que hablan mal, aquellos que traen chismes, aquellos que te hacen sentirte mal, aquellos que con sus palabras en vez de alentarte te desalientan. Te comienzas a sacudir esa gente, pero llegas a la casa y resulta que el viejo no es convertido. Y a ese no te lo puedes sacudir. Digan amén. O varón, llegaste a la casa y resulta que la mujer, esa no quiere nada con Dios, y a esa no te la puedes sacudir. Aleluya. Entonces te puedes librar de aquellos, pero que cuando llegas a la casa, y llegaron a la casa y hay un bullicio ahí, hermano, y un escándalo y un lloro, y ya estaban preparando el café y ya, porque los judíos eran como los latinos, ¿verdad? Están esperando a que alguien se muera para ir a comer. Así somos los latinos. Comemos cuando nacen, comemos cuando se muere, comemos todo comemos. Entonces ya estaban empezando a preparar los tamales, hermano. Era un relajo ahí en esa casa, hermano. Ya. De todo había, de todo había. Ahora, el Señor Jesús da otra expresión. La primera expresión fue: no temas, solo cree. Echa fuera tus miedos. No le hagas caso al temor, al terror. Échalo fuera. Sácalo. Saca a las personas de tu vida que te hacen, que te estorban, que perturban, que se amotinan, que se vuelven tropiezo en tu camino. Ahora, llega el Señor y le dice: pues no, ¿por qué lloran? Si no está muerta, duerme. Está dormidita. Y dice la Escritura que se burlaban. Allá afuera encuentras estorbos y contaminación. Dentro de la casa encuentras burlas. Cuando hay un incrédulo en la casa, un hijo, una papá, un mamá, un esposo, esposa, alguien que comparte tu vida y es incrédulo, siempre tiene la tendencia a preparar una burla. Ahora, los que en un momento fueron incrédulos y vivieron con personas creyentes, acuérdense que usted fue burlón. Se burlaba. Ya vas con tu iglesita, ya vas con tus hermanitos aleluyas. Y que es que Dios salve. ¿Qué puro cuento? Con un sarcasmo que vuelve otra vez, mata. Pero observe que Cristo volvió a hacer lo mismo. Casi lo veo yo como lo hizo en el templo, ¿no? Que entró al templo y miró a todos los chácharas ahí, todas las vendimias y todas las tranzas y todo lo que agarró. Se quitó el cinto y agarró, lo hizo chicote y los empezó a echar para afuera todo. El Señor Jesús entró y limpió la casa. Los echó para afuera a todos. Aquí viene, ¿están listos? Ahí va. Cuando hay crisis y circunstancias difíciles, cuando hay dolor, cuando hay momentos fúnebres, cuando hay momentos de separación, de soledad, siempre hay un consejero. Siempre hay alguien que te va a decir. Algo tienen que decir. Les pasa lo que a Job. Sus amigos, todo estaba bien. Job sufriendo, ellos sufriendo con Job. ¿Verdad? Había un dolor. Somos amigos, venimos a acompañarte. Todo estaba bien hasta que abrieron la boca.
Porque si no tienes palabras correctas, cállate. No, pero luego le quieres hacer al psicólogo, ¿verdad? Y a veces nos convertimos en psiquiatras. Y al ratito somos confidentes. Y después pasamos a, ya no yo la hora para salir aquí para ir a contarle a todo lo que escuché acá. El caso es, hermano, que cuando viene un problema, a tu vida, que es apremiante, que es doloroso, que es de angustia, siempre vas a escuchar, siempre va a haber esas mismas personas que te van a dar algunos consejos que en apariencia son buenos, pero que van en contra de lo que Dios dice. Que en cierta apariencia parece que quieren, que se están solidarizando contigo, pero no hay solidaridad. Entonces el Señor Jesús tenía que sacarlos a todos, porque eran estorbo. Hay que echar para afuera a todos. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que te vas a sacudir al viejo? No creo que puedas. Pero, pues si puedes, hazlo. No es cierto. No lo haga caso. No. Pero el punto es que el Señor Jesús tuvo que limpiar la casa. Y dice que se llevó a la mamá, al papá y a los 3 de su intimidad espiritual. Y se fueron a la cama de la niña y habló a la niña. Primero le habló a papá: no temas, solo cree. Luego le habló a los incrédulos. Les dijo: ¿por qué lloran? Duerme, no está muerta. Y luego le habló a la niña. ¿Le habla? Te habla a ti. Luego le va a hablar a la situación, a la circunstancia, al ambiente, a la gente. Porque Dios tiene una oportunidad para todos. Pero llega el momento en que le va a hablar directamente al problema, a la causa de tu situación. Escuche lo que le voy a decir, porque esto aquí lo voy a cerrar ya rapidito. Esta palabra a mí me levantó. Porque muchas veces miramos a nuestros hijos muertos y Dios llega a tu corazón y tú dices: no está muerto, solo duerme. Y Dios te dice: tu hija no está muerta, solo duerme. Porque los miras caminando equivocadamente. Y no hay nada más doloroso para un padre o una madre que ver a un hijo en los lugares equivocados, o atrapado por un vicio, o con las amistades equivocadas, o en las relaciones equivocadas. Y Dios aparece con una hermosa palabra: no está muerta, no está muerto, solo duerme. Ahora, aquí quiero agregar algo bien precioso. Esto es lo que dice el ente de Marcos. En otra ocasión, el Señor Jesús dijo esto: no está muerta, solo duerme. Y cuando lo dijo con Lázaro, dijo: vamos a despertarle. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu desespero y en tu angustia, tú te preguntas: ¿hasta cuándo, Dios? Porque hemos esperado años y no miro cambio. Lo único que miro son estorbos. Pero en el momento que Dios dijo: te acompaño y vamos, aunque haya inconvenientes en el camino, tu hijo, tu hija duerme y vamos a despertarle. Y a eso llegó el Señor Jesús.
sacó todo lo que estorba, todo lo que perturba, todo lo que hace tropezar, todos los contrarios, y le habló. Y cuando Cristo habla, las cosas resucitan, hermano. Llegará el momento en que tu hija oirán la voz de Dios y resucitarán de su condición. Porque el Dios que servimos, desde ahorita se lo digo, hermanos, es el Dios que siempre responde a nuestras oraciones. Y mis 30 años de cristianismo, hermanos, yo le puedo decir que han sido momentos muy difíciles de espera, pero hasta aquí siempre Dios ha respondido a las oraciones, hermanos. A veces se ha tardado, a veces me ha dicho espera. En esa espera Dios me ha forjado, me ha formado. Pero en el momento, hermano, de mi delirio, en el momento de mi cansancio, en el momento en que casi rindo, siempre viene esa palabra: no temas, no temas, solamente cree. Y me vuelvo a levantar y vuelvo a caminar, y Dios sigue tratando conmigo hasta que Dios, hermanos, hace el milagro. Levantó a la niña, Talita Cumí, la levanta, comienza, dice, que a andar. ¿Qué significó eso? Que la niña comenzó a caminar, a abrazar a su mamá, a su papá, a andar ahí, comenzó a jugar y dijo: denle de comer. Tiene hambre. Lo que tiene tu hijo es hambre y sueño. Así está mi nietecita. Solo comiendo y durmiendo se la lleva. Tiene hambre, tiene sueño. ¿Me están siguiendo, amado? Déjeme cerrar esto. Las influencias y las contaminaciones externas pueden a nosotros hacernos desfallecer en fe y dejar de creer. Pero yo le digo, este año 2018, renueve su fe, su convicción con Dios. Y tal vez su rostro se haya puesto pálido por algún momento, por noticias que oyó o noticias negativas. Alguien le dijo: ya murió. Alguien le dijo: esto es imposible. Y por un momento usted aceptó esas palabras. Hoy, para este año, y que comenzamos en este mes de enero, vamos a renovar nuestra fe. Vamos a volverle a creer a Dios. Vamos a creer que nuestros hijos van a conocer el poder y la gracia y el amor de Cristo Jesús, que van a oír su voz. Vamos a creer que nuestros matrimonios serán restaurados. Vamos a creer, hermano, que Dios va a bendecir nuestras familias, nuestras economías. Vamos a volver a creer aún, hermano, cuando las condiciones no sean favorables, aún cuando hayamos perdido, hayamos enfermado, nos haya dolido, hayamos estado caídos, derrotados. No va a importar, hermano, porque una vez más yo voy a seguir creyéndole a Dios de que Dios va a hacer milagros este año, hermano, y Dios me va a bendecir. Yo lo voy a creer, hermano. Yo lo voy a creer. Yo voy a abrazar mi fe otra vez. Y voy a creer que Dios todavía está de mi lado, que Él trabaja a favor de nosotros, que el milagro viene, que Dios me ha hecho esperar, pero entre más me hace esperar, más grande gloria me está esperando. El milagro será mucho mayor, porque la gloria postrera será mayor que la primera, hermano. Llegará el momento, llegará el tiempo. Vuelva a renovar su fe, hermano, que ha desfallecido. Su compromiso que se ha desviado, vuélvalo a poner en el traque correcto, en la dirección correcta. Vuelva otra vez a consultar las promesas de Dios. Vuelva a leer las escrituras que un día lo alentaron. Vuelva a los altares, doble rodilla y busque a Dios, hermano. Y créale a Dios, porque Dios es un Dios que responde a la oración de su pueblo. El Señor lo va a hacer. No desfallezca. No se rinda, no se quede en el camino, hermano. Vuélvase a levantar, sacúdase los estorbos, sacúdase aquellos pensamientos, hermano, negativos a su fe, y vuelva a retomar lo que Dios le ha dado, hermano. Y 2018 proclame la gloria de Dios. Vuélvase a meter al cuarto de su hijo y póngale manos mientras está dormido.
Oh, en el nombre de Cristo Jesús, hermano, vuelva otra vez a creer en lo milagroso. Renueve esa fe, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, santos.